Hola, amigas y amigos de la Escuela del Aire. En esta ocasión nos encontramos con un especialista del Ministerio de Educación. Se trata de Marco Antonio Rodríguez, con quien conversaremos sobre el enfoque por competencias y el actuar competente. ¿Qué tal, Marco Antonio? Gracias por la invitación. Estamos entonces ávidos para poder compartir algunas reflexiones respecto al enfoque por competencias y el actuar competente. Cuéntanos, en principio, ¿cuál es tu experiencia profesional docente? Gracias. Soy docente de formación. Me formé allá por finales de los años 90. Tenía una experiencia de aula hasta el año 97 en provincias, específicamente en la región de Lambayeque. Bueno, y luego desde el 97 hasta el año 2005, vine a trabajar en una escuela en la ciudad de Lima. Y posteriormente, desde el año 2005, vengo trabajando como especialista pedagógico en diversas direcciones y ya en los 3 últimos años en la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Educación Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos Rurales. Muy bien, entonces vamos de frente al tema que hoy día nos congrega. Para todos nuestros docentes que también están interesados en estos temas y también, por supuesto, a nuestros padres y madres de familia que nos escuchan a través de la Escuela del Aire. En primer lugar, ¿qué entendemos por competencia, Marco Antonio? Sí, es importante comenzar por esa pregunta, gracias Javier. En efecto, seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar, han escuchado, han leído definiciones diversas respecto a competencias. Pero es claro que no hay una sola definición de competencias en el mundo pedagógico. Pero sí es clave que en el sistema educativo peruano estamos asumiendo una definición, y esa definición específicamente nos la da el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? En donde nos dice que la competencia es aquella facultad que tiene toda persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito en una situación determinada. Todo ello actuando de una manera pertinente y también actuando con un sentido ético. Por lo tanto, entonces diremos que hay varias definiciones, pero sí es clave que los docentes que trabajamos en el sistema educativo peruano, en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales, tengamos muy claro que partimos siempre de esa definición que nos plantea el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Por qué es tan importante desarrollar competencias en los estudiantes? Los docentes que ya tenemos buenos años de trabajo, nos hemos dado cuenta, conforme han pasado obviamente nuestra propia práctica pedagógica, que hoy en día, en pleno siglo XXI, las personas necesitamos desarrollar un conjunto de herramientas, capacidades, habilidades que nos permitan resolver situaciones del día a día. Por lo tanto, la escuela necesita formar, necesita trabajar en los estudiantes ese desarrollo de macrohabilidades que el Currículo Nacional la denomina competencias, ¿no? Porque les permite a toda persona enfrentar situaciones retadoras en la vida, situaciones que se dan en el día a día, situaciones que nos vemos enfrentados en un mundo incierto, ¿no? Situaciones que los estudiantes necesitan manejar, pero también obviamente necesitan de un acompañamiento docente a fin de trabajar y desarrollarlas. Es importante también precisar que desarrollar competencias implica que los estudiantes se soporten también obviamente en conceptos, en contenidos, conocimientos, porque, valgan verdades, las personas hacemos uso justamente de un conjunto de recursos para enfrentar estas situaciones retadoras, estas situaciones del día a día, ¿no? Y por lo tanto no se desarrollan competencias si es que no nos ayudamos, si es que no nos soportamos, ¿no? Sobre un trabajo también de manejar conocimientos, porque eso te permite tomar decisiones en la vida. Entonces, Marco Antonio, ¿qué labor debemos de desarrollar y garantizar los docentes a fin de ayudar a los estudiantes a movilizar sus competencias? Esa pregunta es clave. Si bien es cierto, hace 15, 20, 30 años atrás, el propósito de la escuela era desarrollar contenidos en la persona, ¿no? Por lo tanto, un profesor
un docente de ámbito urbano, ámbito rural, ¿no? De las modalidades de BR, de EVA, necesitaban obviamente enseñar contenidos, porque ese era el propósito obviamente de una sociedad, de una realidad distinta. Hoy en día vivimos en pleno siglo XXI y lo que requerimos es que la persona maneje obviamente un conjunto de competencias que le permita resolver situaciones en el día a día. Por lo tanto, entonces nuestra práctica pedagógica tiene que girar 180 grados y necesitamos que los docentes aprendan a planificar desde un contexto, desde un enfoque por competencias, pero no solamente planificar, sino también necesita acompañar en el aula a los estudiantes a fin de ir planteando situaciones retadoras, planteando situaciones, problemas, a fin de que en conjunto con los estudiantes se identifiquen y se vayan buscando alternativas de solución a esos problemas que demanda la sociedad o que nos plantea la sociedad hoy en día. Entonces, como vemos, necesitamos planificar de una manera distinta. Necesitamos conducir una clase de manera distinta, ya no dictando temas, sino más bien planteando situaciones retadoras al estudiante. Pero también es importante que en esos procesos de mediación que se den en el aula, estos procesos de mediación sean acompañados por un acompañamiento y una retroalimentación de manera permanente a fin de ir identificando cuáles son los aprendizajes que van logrando los estudiantes y cómo a partir de esos aprendizajes que no se están logrando, el docente pueda ir brindando las ayudas, la retroalimentación. Por eso entonces vemos que planificación, mediación y evaluación tienen que ser desde una perspectiva formativa. En el caso de nuestros padres, que también están interesados en conocer qué cosa están aprendiendo sus hijos en la escuela, ¿qué les podemos recomendar, sugerirles respecto de lo que se está implementando con ese nuevo enfoque por competencias? Sí, en efecto, la familia juega un rol fundamental. Conocemos obviamente también la realidad y situación de nuestras familias en los ámbitos rurales, pero sí es importante que nuestros padres y madres siempre puedan darse un tiempo, ¿no? de conversar, de ir indagando qué van aprendiendo en la escuela y cómo sus propios docentes los acompañan en este proceso de desarrollo de competencias, ¿no? Que les van a ayudar a resolver situaciones que se dan en el propio contexto del ámbito rural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si los padres de familia tienen como actividad económica la agricultura, consideramos que los docentes, por ejemplo, que trabajan en el aula de clases, pueden ir ayudando a los estudiantes a ir indagando, investigando de cómo mejorar, por ejemplo, la producción agrícola o cómo ir mejorando, por ejemplo, el cuidado del ganado menor que puedan tener las familias. Entonces, los padres ayudan mucho en casa y creo yo que siempre hay que buscar un espacio de diálogo con sus hijos a fin de también poder ir indagando y también poder ir preguntando y por qué no ir aprendiendo de sus propios hijos cómo es que hoy en día se afrontan esos problemas que pues se plantean en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Ahora queremos aprovechar tu presencia en la Escuela del Aire para abordar otro tema que también es muy solicitado por los maestros. Ya estamos hablando del enfoque formativo de la evaluación. ¿Qué implica la evaluación desde un enfoque formativo? Sí, claro está. Preguntaste, por ejemplo, cómo es que los docentes deberían, ¿no? de trabajar. Sí, en efecto, hoy en día nuestro trabajo pedagógico en la escuela, en el aula misma, ¿no? implica, como ya había comentado, desarrollar sobre todo estos tres procesos importantes, ¿no? Es necesario planificar, pero asimismo también es necesario acompañar, es decir, mediar el proceso de aprendizaje del estudiante. Y ese proceso de mediación hoy en día es un proceso que va, ¿no? De la mano con los procesos de evaluación formativa. Es importante precisar con todos nuestros colegas, maestros, maestras en territorio, que la evaluación que nosotros hemos ido conociendo cuando nos hemos formado como profesionales o cuando hemos sido los estudiantes de secundaria de primaria, esa concepción de evaluación hoy en día prácticamente ha ido mejorando, ¿no? Desde un punto de vista positivo. Hoy en día hablamos de una evaluación formativa.
¿Qué significa esto? Significa que no más entender que la evaluación es sinónimo de tomar exámenes o de aplicar prácticas calificadas. No, la evaluación desde un enfoque formativo no es otra cosa que el acompañamiento que los docentes brindan día a día, hora a hora a sus estudiantes. ¿Y por qué es importante acompañar? Es importante acompañar porque una persona, sobre todo nuestros estudiantes, no aprenden por sí solos. Necesitan de una persona que haga una mediación pedagógica en el aula. Entonces, cuando nosotros acompañamos, cuando hacemos trabajos individuales o trabajos grupales en el aula de clase, el acompañamiento nos permite observar en qué medida nuestros estudiantes están avanzando en su aprendizaje. Y si logramos identificar algunas situaciones que no están permitiendo aprender a la persona, es decir, al estudiante, nosotros podemos brindar los apoyos necesarios, ¿no? Para eso la evaluación formativa utiliza una herramienta fundamental que es la retroalimentación, que no es otra cosa que brindar obviamente devoluciones, brindar retroalimentación, valga la redundancia, a fin de que el estudiante pueda identificar qué va logrando, pero también el estudiante se permite a sí mismo identificar qué es lo que necesita ir corrigiendo y mejorando en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y todo eso se da en el aula de clases con el acompañamiento del docente. Es importante entender que nosotros los maestros, los docentes que trabajamos en aula de clases, siempre manejamos dos conceptos importantes, ¿no? Dentro de la evaluación formativa. Una es la referida a la evaluación para el aprendizaje, que es esto que te había comentado Javier, que es acompañar de manera permanente, siempre estar haciendo ese proceso de monitoreo, ¿no? A fin de poder ayudar. Eso es lo que conocemos actualmente como evaluar para aprender, ¿no? Su propio nombre lo dice. Yo evalúo para que mis estudiantes aprendan. Y eso yo lo hago de manera permanente durante todas mis clases que yo he planificado para mi experiencia de aprendizaje, mi proyecto de aprendizaje y toda la metodología didáctica activa que yo planteé. Pero una vez que yo culmino mi proceso de trabajo con mis estudiantes, también me doy un tiempo para desarrollar la otra evaluación, la que denominamos pedagógicamente como la evaluación del aprendizaje. Es decir, yo al final de un proceso me doy un tiempo para decir, muy bien, en base a la revisión de los trabajos, de las evidencias, de las producciones que han hecho mis estudiantes, yo digo, muy bien, ok, según lo que yo puedo observar en mi estudiante, ya, voy a hacer un ejemplo conmigo mismo, Marco Rodríguez, sea en educación primaria, sea en educación secundaria, yo digo, carambas, entonces aquí tiene su producción A, su producción B, C, D, ¿no? Sus evidencias A, B, C, y yo sobre ese análisis que ya hago, yo puedo determinar qué calificación cualitativa voy a establecer para ese estudiante. Por lo tanto, ahí me evito de estar haciendo sábanas de notas, porque ya no trabajamos por calificaciones numéricas, sino por calificaciones cualitativas. Pero quien determina cuál es la calificación, ¿no?, del estudiante es el docente, pero sobre la base del análisis de los trabajos, las evidencias, las producciones. Entonces, con eso cerramos ese círculo virtuoso de trabajar, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, o también llamada evaluación durante todo el proceso. Pero una vez que he culminado mi trabajo, mi proceso, mi proyecto de trabajo con ellos, yo hago una determinación de la calificación que va a tener en el periodo ese estudiante, ¿no? Y a eso comúnmente la conocemos como evaluación del aprendizaje. Hay una consulta de los docentes, dice acá por el chat, has mencionado dos conceptos en tu precisión, una asociada a evaluar y otra a calificar, pero ¿acaso no es lo mismo que medir? Diremos categóricamente que son tres conceptos distintos, Javier, ¿no? Como ya habíamos mencionado, cuando nosotros desarrollamos una evaluación de proceso, una evaluación que acompaña de manera permanente al estudiante, en el argot pedagógico lo conocemos como evaluar, ¿no? Evaluar desde un punto de vista pedagógico, evaluar desde un carácter formativo. Cuando yo cierro
mi proceso de trabajo en una planificación de mediano plazo, es decir, a través de una experiencia de aprendizaje, a través de un proyecto de aprendizaje que he diseñado con mis estudiantes, cuando culmino ese proyecto, yo, más allá de haber hecho la evaluación formativa, la evaluación de proceso, tengo que hacer un corte en ese proceso y determinar qué calificativo cualitativo, ¿no?, voy a brindar a ese estudiante según las evidencias analizadas por mi persona como docente. Hasta allí, esos dos conceptos lo trabajamos en una evaluación de aula. Esos son los conceptos pedagógicos que todo docente tiene que tener muy claro y tiene que diferenciar de una manera muy clara. Lo que sí es importante, como hacen la pregunta en el chat, es el otro concepto o el otro término denominado medir. Y ahí sí diremos que medición no es una categoría pedagógica. Medir está en el concepto de lo que corresponde a las evaluaciones estandarizadas, a las evaluaciones de sistema. Nosotros, los docentes en aula, no hacemos evaluación de sistema, no hacemos evaluaciones estandarizadas. Por lo tanto, la categoría de medir no nos corresponde a un trabajo pedagógico en aula. La medición se utiliza, por ejemplo, en estas evaluaciones de sistema, como ustedes seguro los profesores conocen, como por ejemplo las pruebas censales o las pruebas muestrales, que no son de carácter pedagógico, sino más bien responden justamente a una evaluación que el propio sistema se hace a sí mismo y hace una medición de cuánto son los logros de aprendizaje que se hace dentro del propio sistema educativo peruano. Finalmente, Marco Antonio, ¿qué recomendaciones podrías compartir con los docentes sobre la evaluación en el aula? Sí, yo ahí sí como colega, maestro, que ha trabajado también en aula, que hoy en día me corresponde obviamente trabajar políticas educativas desde la DIGEI Vira, yo recomendaría a mis colegas, maestros y maestros del Perú, que nos dediquemos, sobre todo cuando trabajamos dentro del aula de clases, nos dediquemos siempre a acompañar al estudiante. Esa es la mejor evaluación formativa que ustedes pueden hacer. Es importante acompañar, es importante identificar cómo va el avance en cuanto a los niveles de competencia de cada uno de nuestros estudiantes que tenemos en aula, pero también es importante de brindarle retroalimentación de manera constante y permanente. Podemos, yo diría, comenzar con retroalimentaciones orales en equipos de trabajo. No necesito retroalimentar estudiante por estudiante. Eso va a depender del número de estudiantes que yo tenga en el aula. Pero sí es importante hacerle las devoluciones. Comencemos a hacer devoluciones orales, comencemos a hacer devoluciones o retroalimentación grupal, pero es necesario que entendamos que la evaluación no es sinónimo de estar estableciendo notas o calificaciones. Voy a llegar a un momento de hacer las calificaciones necesarias de manera cualitativa a través de una D, una A, una B o una C, sí, pero después de haber trabajado la evaluación formativa o la evaluación de proceso en los días que yo tenga que trabajar con mis estudiantes. Eso, Javier, gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con Marco Antonio Rodríguez, especialista de currículo del Ministerio de Educación. Volvemos a estudios en la Escuela del Aire. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.